lo hacemos nosotros desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, porque esta comisión, como todos los meses, va a dar un balance de lo que es el índice de inflación, tanto la mensual como la acumulada. Toma la palabra en este momento el diputado Ángel Alvarado, quien es integrante de esta comisión. Bueno, buenos días. Muchas gracias por su presencia el día de hoy acá en la Comisión de Finanzas. Vamos a presentar el índice de inflación del mes de abril del año 2018. Tenemos que para el mes de abril la inflación del mes ha sido 80,1%. La acumulada llega a 897,2%. La inflación interanual abril 18 contra abril 17 es de 13.779%. Y bueno, de esta manera Venezuela se convierte en la hiperinflación más grande de la historia experimentada por país alguno en Sudamérica y la segunda inflación más alta de Latinoamérica a lo largo de la historia. Y quisiera hacer un recuento de esto para que tengan una idea de la magnitud de la crisis tan profunda que estamos viviendo en este momento. Tenemos que la inflación de Argentina en el año 89, la hiperinflación argentina, fue de 1.470%. La hiperinflación boliviana en el año 85 fue de 11.750%. La hiperinflación brasilera del año 1989 fue de 820%. La hiperinflación nicaragüense del año 89 fue de 23.710%. Y la hiperinflación peruana del año 89 fue de 3.564%. Estos son los episodios de hiperinflación que ha vivido América Latina a lo largo de su historia. Y si se dan cuenta, pueden ver que con una inflación mensual de 80,1% en el mes de abril y una interanual venezolana de 13.779%, entonces Venezuela se convierte en la hiperinflación más grande de Sudamérica y la segunda más grande de América Latina, siguiendo a lo que experimentó de esta manera Nicaragua en el año 85. Y esto lo que está generando, como hemos reiterado muchísimas veces, la destrucción del salario venezolano. Se ha pulverizado la moneda y con la moneda se ha pulverizado el salario. Cuando Nicolás Maduro llegó al poder hace 6 años, el salario mínimo en Venezuela era de $300 por trabajador mensual. Hoy en día el salario mínimo en Venezuela es de apenas $3. Estos son salarios de miseria, salarios de hambre. Y por eso hemos reiterado muchísimas veces que esa destrucción del salario lo que representa es la expropiación silenciosa del salario que ocurre en los procesos hiperinflacionarios donde el trabajador es despojado del salario. Uno dice, ¿a dónde se fue ese salario venezolano que hace apenas 5 años era de $300 y hoy es apenas de $3? Pues bueno, ese salario ha sido expropiado silenciosamente a través del proceso hiperinflacionario. Y eso lo único que genera es hambre, miseria y está provocando una hambruna en todo el país, ya que el trabajador con ese salario no puede mantener a una familia, tampoco puede mantener ni siquiera la mínima carga calórica para mantenerse a sí mismo. La otra gran consecuencia de esta situación es evidentemente el desconcierto entre la gente. La gente sigue sin saber qué es caro, qué es barato, y ese desconcierto pues, es una de las consecuencias más importantes de la hiperinflación. Este escenario de 80,1% que reiteramos para el mes de abril, ese índice de inflación del mes de abril que cierra en 80,1%, está motivado básicamente por 3 factores importantes. El primero, sigue la expansión monetaria del Banco Central para financiar al Ejecutivo. Y cuando tomamos esa expansión monetaria año a año, es decir, comparamos el mes de abril de 2018 contra el mes de abril del año 2017, tenemos que esa expansión ha sido de 4.400%, y es inevitable que ante una expansión monetaria tan grande, es inevitable que el bolívar se deprecie y la moneda destruya su capacidad de compra. A eso también se suma el colapso que vive la economía, que ha restringido la oferta de bienes. Señalaba el diputado Guerra la semana pasada que ese colapso es de 15% y se mantiene durante el año 2018. Y evidentemente un factor de expectativas, de velocidad de circulación del dinero que ha generado un desprecio por la moneda y que evidentemente también favorece la depreciación de la misma. Es así pues entonces como tenemos, reitero,
Para el mes de abril una inflación de 80,1%, la acumulada 897,2% y la interanual llega a 13.779%. Entonces, eso quiere decir que la estimación del Fondo Monetario Internacional para final de este año era de 14.000%. Si sigue esa tendencia, pues esto va a superarse, se queda corta la estimación del FMI. ¿Cuál es la estimación? Entonces, si nosotros, la hiperinflación venezolana promedia 75% de inflación mensual. Ese es el promedio que hemos tenido desde el mes de octubre hasta hoy, cuando comenzó el proceso. Si uno proyecta esta cifra, tenemos que la inflación proyectada, si se mantiene esto, la inflación proyectada para fin de año es de 94.453%. Esto quiere decir pues que evidentemente las cifras que se están dando se van a ir actualizando si este proceso se mantiene, que es lo más probable porque aquí no hay un plan antiinflacionario, no hay medidas y no hay tampoco voluntad de cambio por parte del gobierno, y de esta manera Venezuela durante este año seguramente va a ser la hiperinflación más grande de América Latina y ya está subiendo en el ranking entre las más grandes de la historia de la humanidad. Ahora, ¿cómo en este escenario, qué decirle a los empresarios, a los emprendedores, cómo de alguna manera proyectarse, cómo diseñar un plan para poder surfear esta ola que significa la hiperinflación? Bueno, la hiperinflación es un proceso que es sumamente difícil de sortear. Porque evidentemente mientras la moneda de curso legal sea el bolívar, digamos, el empresario pierde la restitución de inventarios, es muy difícil mantener la restitución de inventarios, eso hace que se contraiga la actividad económica y también los trabajadores pierden incentivos para trabajar, ya que no hay manera de que se mantenga la capacidad de compra del salario y evidentemente eso está generando los procesos de hambre que estamos viendo en el país, pero también la migración de venezolanos que ha generado evidentemente un colapso en toda la región. No hay maneras, digamos, sencillas de hacer esto, de protegerse contra una hiperinflación, y evidentemente los procesos de indexación a veces son una solución que resuelve el problema privado, pero agrava el problema colectivo, así que el problema se resuelve parando esto con un plan antiinflacionario que hemos propuesto desde esta Comisión de Finanzas y que ha liderado también el diputado Guerra, pero evidentemente no vemos al gobierno en disposición de tomar ninguna medida al respecto. Diputado, ¿hay en puerta una reconversión para el 4 de junio? ¿Ustedes creen que a esta fecha, cuando no hay tanta información en la calle, no se puede dar, o sea, hay posibilidades de que se lleve a cabo el 4 de junio? Bueno, mañana se va a dar un debate en la plenaria. No sé si quieres adelantar algo al respecto. Más allá de eso, también es factible esa reconversión monetaria, es Por eso, factible que el gobierno pueda imprimir esos billetes nuevos. Sí, Y vamos además para allá. transportarlos a todo el país. Ya vamos a responder eso. Bueno, buenos días. Nosotros ya hemos advertido sobre la inviabilidad de la reconversión monetaria. Estamos hablando de más de 10.000 millones de piezas que tienen que ser distribuidas, o sea, que tienen que ser movilizadas. 6.000 millones de esas piezas es el cono monetario viejo, el cono monetario saliente, y 4.000 millones de nuevas piezas. Eso es prácticamente imposible. Hasta ahora no hay un solo banco que tenga un billete para poder adaptar sus sistemas. Son múltiples las razones en materia bancaria. Hay que adaptar los sistemas contables, computacionales, hay que adaptar los cajeros al nuevo cono monetario y por supuesto el traslado de estos billetes a los lugares más recónditos de la nación. Eso hace imposible la puesta en marcha de la reconversión. Nosotros la semana pasada advertimos sobre la necesidad de suspender el cono monetario, la entrada en vigencia de esta reconversión monetaria. Creemos, esto no va a traer ningún tipo de solución, tanto el cono, mire, aquí las actuaciones que está haciendo el gobierno, todas las actuaciones que está haciendo el gobierno en materia económica son para distraer la atención de lo que realmente está sucediendo. Por un lado, distraer la atención de los venezolanos en cuanto a que se sepa lo que estamos viviendo, a que los venezolanos entiendan quién es el único responsable
de esta crisis que estamos viviendo y por el otro lado avanzar en su plan de dominación. Lo que está haciendo el gobierno hoy por hoy con los bancos es lo mismo que nosotros hemos visto que hicieron en materia de alimentación. Este gobierno persigue, este gobierno amedrenta y este gobierno domina. Este es el modus operandi del gobierno. Lo hicieron con las comidas. Recuérdense ustedes, intervinieron a puertas abiertas, cadenas de automercados. Y al cabo de unos meses, todas las cadenas de automercados desabastecidas y entra en un plan de acción una caja CLAP. Y quieren hacer lo mismo ahora con el sistema financiero. Decirte dónde utilizar y cómo utilizar el sistema financiero. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Hoy por hoy, en un país con la hiperinflación más alta del mundo, con una escasez de efectivo, atacar a la banca y tratar de paliar, de inventarse un nuevo cono monetario que cuesta más de 20 millones de dólares que se pueden utilizar para otras cosas. Entonces, al momento de la entrada en vigencia del cono monetario, ya va a haber perdido su valor. La proyección con esta hiperinflación que tenemos, con esta pérdida acelerada del poder adquisitivo del dinero para finales de año, las estimaciones son del 50%, pero creo que a este paso ya va a ser mucho mayor. Pudiéramos estar hablando de la pérdida del valor adquisitivo del nuevo cono monetario para finales de año puede estar rondando el 80%. Entonces, no se trata, y lo decimos aquí con toda la seriedad, porque desde la Comisión de Finanzas lo que hemos hecho es hacer propuestas, por supuesto denuncias en materia de Contraloría sobre lo que está haciendo y las malas actuaciones por parte del gobierno, pero se han puesto propuestas en la mesa. Hay que primero suspender este cono, esta entrada en vigencia de este cono. Creemos que debe haber un cono monetario nuevo, sí, pero no en un país con hiperinflación. Tiene que estabilizarse la moneda, tiene que entrar en vigencia una nueva política fiscal, una nueva política cambiaria y, por supuesto, entrar en vigencia un nuevo cono monetario que ayude a respaldar, a mantener el valor de la moneda que tengamos en Venezuela. La baja producción petrolera, ¿cómo pudiera impactar, digamos, en el tema inflacionario? Bueno, eso es lo que estamos viendo. O sea, la semana pasada se anunciaba el índice de actividades económicas, donde la caída brutal, ¿ok? El triple en comparación con enero del 2017, tiene que ver proporcionalmente con la caída del petróleo. En este país, lo único que se importa es petróleo. Lo único que se exporta es petróleo y cada día se exporta menos. Entonces, por eso es que ven el avance además del gobierno ante la merma del petróleo, tratar de hacerse ahora de la otra gran fuente de ingresos que pueda tener el país, que es la remesa. Y por eso estos ataques. Entonces, el gobierno ahora pretende hacerse de la remesa que los venezolanos están en el exterior, envían a sus familiares aquí, sin ningún tipo de mecanismo transparente que permita a todos, y bueno, pasar a hacer lo que pasa en todos los países de la región, donde hay grandes migraciones, que la remesa se convierte en el principal ingreso del país. ¿En cuánto calculan el tema de la remesa? ¿Cuánto está entrando? El año pasado, la CAF estimó que fueron más de 2.000 millones de dólares que ingresaron al país por vía de remesa. Este año eso se va a multiplicar y podemos estar hablando de 4 o 5 mil millones de dólares que pudieran entrar por remesa. Y a este ritmo se va a convertir en el principal ingreso. Pronto va a superar el ingreso petrolero. ¿Cuáles serían los primeros resultados estos días de lo de Banesco? ¿Y cuáles podrían ser las recomendaciones de la Junta Liquidadora? La estatización pareciera no necesaria porque lo pudieron haber hecho la semana pasada. La subasta. ¿Qué movimientos se podrían perfilar allí en materia de grupos financieros? Bueno, no es junta liquidadora. Perdón, es junta interventora.
el banco, hasta donde entendemos, está manteniendo sus operaciones regulares. Si hay por supuesto, hay un temor de los ahorristas, eso se ha visto en los retiros que han habido en las últimas horas del banco, importante. Insisto, la actuación por parte del gobierno es de hacerse del sistema financiero. Banesco, y para dejarlo claro aquí, en Banesco se realizan el 40% de las transacciones bancarias. A través del sistema, a través de la plataforma de Banesco se realiza el 40% de las operaciones bancarias en el país. Banesco tiene el 25% de la cartera crediticia de todo el país y Banesco tiene el 20% de los depósitos de toda la banca. Entonces, ¿qué hace esto? Junto con las malas operaciones que se llevan a cabo en la banca pública, estamos a las puertas de un colapso del sistema de pagos en Venezuela. ¿Pero si crees que recomienda la Junta Administradora de Estatización? Yo no lo sé. Nosotros hemos dicho ya varias veces que prácticamente toda la banca está estatizada, está controlada en buena medida por el Ejecutivo. Nosotros no creemos en que deban hacerse más nacionalizaciones. Todo lo contrario, creemos que la actuación del Estado empresario ha quedado evidenciada en el fracaso. Nada de lo que estos señores manejan, nada de lo que estos señores expropian ha funcionado. Si quieren nos paseamos por todas las expropiaciones que ha hecho el gobierno, por todas las nacionalizaciones que ha hecho el gobierno y ustedes podrán evidenciar una sola palabra: fracaso. ¿Qué otras instituciones bancarias pudieran estar ahí a la mira? ¿BOD o Banco Mercantil? ¿Cuál es la diferencia entre las intervenciones entre Banesco y el BOD? Bueno, en el BOD no ha habido ninguna intervención, no hay ningún pronunciamiento oficial, más allá de una actuación policial en horas de la tarde del viernes en la sede principal del BOD. Esa es la información que tenemos. No tenemos otro tipo de información. En el caso de Banesco hay una intervención formal por parte del Ejecutivo, que según el Ejecutivo forma parte de una actuación judicial, investigando delitos financieros que se vienen cometiendo a cabo a través de unas cuentas de Banesco, que el gobierno, creemos, actuó de forma errada, porque tú intervienes un banco por motivos económicos, por motivos financieros, o bien por falta de liquidez o bien por falta de solvencia. Esto no sucedió en el caso de Banesco. Y judicialmente, si hay algún problema si se están cometiendo delitos financieros, la actuación por parte de la Fiscalía, Sudeban y los órganos y los tribunales del país es actuar de forma puntual, porque la responsabilidad penal es individual. Debieron haber atacado, congelado esas cuentas, como entiendo que han hecho en algunos casos. Si identifican algún vínculo con alguno de los funcionarios del banco, pues actuar directamente contra ellos, pero no crear esta zozobra. Entonces, ¿qué se demuestra en esto? Que no es una actuación judicial, que no es una actuación financiera, sino que es una actuación política de dominación. ¿Ustedes desde la Asamblea Nacional han intentado mantener comunicación o prevén alguna reunión con Juan Carlos Escotet? No. Es una intervención atípica por el tema de que la mayoría de las otras había sido la solvencia, pero con el Banco Federal también se especularon razones políticas y había los indicadores que sí justificaban, en teoría, la intervención. En este caso también algunos analistas dicen que lo que se previera era como una multa. Ustedes han analizado la naturaleza, la realidad de la intervención y en el sentido de decir, no era una intervención lo que procedía, sino era una multa o acciones individuales, como ustedes dicen. La multa viene después de un proceso. Tú abres un procedimiento y concluye tu procedimiento administrativo, bien sea con una imposición de multa o las actuaciones que estén establecidas. Insisto, la intervención de Banesco
uno interviene un banco por razones financieras o porque falta liquidez, es decir, no hay efectivo para cubrir los requerimientos o porque es por falta de solvencia, es decir, los pasivos son mayores a los activos y en ese caso hay que cerrar el banco. Esto no sucede en el caso de Banesco. Banesco tiene perfectamente cómo cubrir sus requerimientos y es la institución financiera más líquida del sistema financiero venezolano. Entonces, es decir, mira, por cada 100 bolívares que se depositan en ese banco hay disponibles más de 54 bolívares, más de 55 bolívares. Entonces, liquidez no es. Solvencia, patrimonialmente Banesco tiene cómo responder ante sus requerimientos. Esa no es la situación. La situación es otra. Y por eso es que debió... Bueno, lo primero, nosotros lo dijimos el viernes pasado, estamos esperando cómo se van desenvolviendo las actuaciones, pero los ahorristas tenemos que protegernos. Los ahorristas tenemos que reunirnos y velar por nuestros intereses y que los derechos de los ahorristas no sean vulnerados. Y cuando digo reunirnos, porque yo también soy usuario de Banesco, el profesor Guerra también es usuario de Banesco. Entonces, la realidad es que tenemos que buscar la forma de cómo proteger. Hasta ahora no se han vulnerado, eso hay que decirlo. Hasta ahora hay un funcionamiento regular y normal del banco, ¿ok? Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que estar alerta y evaluar en las próximas horas, si eso lo amerita, la constitución de comités de usuarios para defender y garantizar los derechos de los mismos. Bien, son parte de las declaraciones que daba a esta hora Rafael Guzmán, quien es presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que conjuntamente con los demás integrantes de esta comisión dieron las cifras que ellos manejan mensualmente y también la acumulada y la anualizada de la inflación en Venezuela, la cual la ubican en el 80,1%, todo esto en abril. Ellos atribuyen esta causa a la expansión monetaria ubicada sobre el 4.000% y también la restricción de bienes. También han asegurado un 897% de la acumulada de lo que va en el año 2018 y la interanual 13.779, lo que se confirma parte de lo que pueda hacer ya estos pronunciamientos que se han esgrimido por parte del Fondo Monetario Internacional de cómo se va a comportar la hiperinflación acá en Venezuela. Esto coloca a Venezuela como la segunda hiperinflación más grande de América Latina y la primera de Sudamérica. También el presidente de esta comisión ha hablado sobre el tema de Banesco, que nosotros estuvimos dándole cobertura durante todo lo que fue desde el anuncio el pasado día miércoles y todo lo que fueron las reacciones que se han venido generando con esta intervención y la posible intervención que se pueda generar en otras instituciones bancarias, asegurando que el 25% de la cartera crediticia del país la tiene Banesco. También el 40% de las transacciones bancarias se realizan por este banco. Ellos están llamando a los usuarios, más allá de que hay un funcionamiento normal de esta institución bancaria, a que los usuarios se constituyan en comité de usuarios, todo esto para la protección de sus bienes y también de sus ahorros debido a toda esta escalada hiperinflacionaria. También se han referido al tema de la reconversión monetaria, asegurando que no hay tiempo, según lo que en la fecha que ha estimado el Ejecutivo Nacional, de recoger las más de 4 millones de piezas y también colocar en circulación las otras millones de piezas que deben colocar para que pueda arrancar nuevamente el cono monetario y también la calibración de los cajeros en el país. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV.